Hola, hola, buenos días. Hola, Hare Nimai. Buenos Hare días. Krishna, Alexa, buenos días. Buenos Hare días. Krishna, Buenos buenos días a días, todos. Alejandro, Gokulananda, Buenos días. Lulu. Hare Hola, Krishna. hola. ¿Cómo están? Muy buen día. Un abrazo enorme para todos. Que tengan un feliz inicio de semana. Estamos iniciando ahora con este capítulo 17 que creo que es, bueno, a mí me gusta mucho este capítulo. Espero que lo van a disfrutar muchísimo. Hoy abrimos con Nimai en los versos del 1 al 7, ¿verdad? Y bueno, pues te dejo para que compartas tu pantalla y tu conocimiento, tu corazón. Muchas gracias. Hola, doctora Radhika. Hola, Laxia. Buenos Hare días. Krishna, buenos días. ¿Está cerrado tu micrófono? Ya. Ya, gracias. Ok, Listo. pues muy buenos días. Un gusto estar aquí comenzando la semana con todos ustedes. Ya como comentó Alaksha, vamos a comenzar el capítulo 17, que es el castigo y la recompensa de Kali por parte de Maharaj Parikshit. Entonces, voy a compartir pantalla. Es curioso porque creo que el capítulo 16 también me tocó comenzarlo a mí. Es muy bonito comenzar, pero me tengo que controlar mucho para no spoilear el resto del capítulo. Pero en estos 7 versos hay muchas cosas muy, muy, muy importantes. Entonces aquí ya estamos, ya están viendo, ¿verdad? Mi pantalla, ya están viendo los versos. Sí, sí se ven muy bien. Ok. Entonces, si quieren los leo yo. Bueno, no sé si alguien quiere leerlos para interactuar un poco. Sí, ¿Quién los lee? a mí me gusta mucho leer. Si se puede, Claro que sí, leo Lu. uno o Claro que sí. dos, los que quieran. Si quieres léelos todos, no hay problema. ¿Cuántos son? ¿Es del 1 Son al qué? al 7. Ok, gracias. Sutta Goswami dijo, después de llegar a ese lugar, Maharaj Parishi observó que un sudra de la casta inferior, vestido de rey, estaba golpeando con una masa a una vaca y un toro, como si estos no tuvieran propietario. El toro, que era tan blanco como una flor de loto blanca, estaba aterrorizado por el sudra, que lo estaba golpeando, y estaba tan asustado que se encontraba sosteniéndose sobre una pata, temblando y orinando. Aunque la vaca es beneficiosa porque uno puede extraer de ella principios religiosos, ahora se le había empobrecido y dejado sin terneros. Sus patas estaban siendo golpeadas por un sudra, tenía lágrimas en los ojos y estaba acongojada y débil. Ella anhelaba tener un poco de pasto del campo. Si me ayudas subiéndolos un poquito, por favor. Gracias. Maharaj Parishi, bien equipado con arco y flechas y sentado en una cuadriga labrada con oro, le habló al Sudra con una voz profunda que sonaba como un trueno. Oh, ¿quién eres tú? Pareces ser fuerte y aún así te atreves a matar dentro de mi jurisdicción a aquellos que son indefensos. Con tu atuendo te haces pasar por un hombre divino, por un rey, pero con tus actos te estás oponiendo a los principios de los Trakrillas nacidos por segunda vez. Tú, malhechor, te atreves a golpear una inocente vaca porque el señor Krishna y Arjuna, el portador del arco Gandiva, están fuera de vista. ¿Cómo estás golpeando al inocente en un lugar solitario? Esto te vuelve un criminal y en consecuencia merece ser matado. Luego, él, Maharaj Parishi, le preguntó al toro, oh, ¿quién eres tú? ¿Eres un toro tan blanco como el loto blanco o eres un semidios? Has perdido 3 de tus patas y te mueves solo con una. ¿Eres un semidios que nos está provocando aflicción en la forma de un toro? Oh, qué triste. Están tristes. Sí, bastante triste. Muchas gracias, Lu. Entonces, bueno, pues esta es la manera en que Maharaj Parikshit vio que la tierra en forma de vaca y Dharma en forma de toro estaban
siendo maltratados por la era de Kali. Si estuvieron en las clases anteriores, deben recordar que básicamente el capítulo anterior terminó con la conversación que estaban teniendo Bhumi en forma de vaca, que es Bhumi la tierra, y Dharma, que es la personificación de la religión en forma de toro, ¿no? Y que estaban hablando de que no podían soportar básicamente el hecho de que Krishna ya no estaba presente en el planeta Tierra. Entonces, obviamente, al no estar Krishna presente en el planeta Tierra, esta personificación de Kali estaba lastimando tanto a la Tierra como a la religión, y no solo está hasta la fecha lastimando a la Tierra y a la religión, ¿no? Entonces, me gustaría primero ir verso por verso. Y lo primero que era algo que también me tocó leer en el capítulo anterior, y sin embargo considero que es uno de los síntomas, por así decirlo, más importantes o más recurrentes en esta era de Kali. Y es el hecho de que fingimos ser alguien que no somos. Que es lo que en la clase pasada, cuando comenzamos el capítulo 16, yo comentaba sobre esa mentira que nos contamos a nosotros mismos y que a veces nos terminamos creyendo de las máscaras que portamos o de lo que creemos que somos, ¿no? Y eso es un síntoma muy fuerte de la era de Kali, y obviamente su representante, que es Kali, es justamente lo que hace, ¿no? Que es un Shudra de la casta inferior fingiendo ser un rey, ¿no? Entonces, a un punto importante es que a veces esta connotación de casta inferior o de Shudra como algo bajo se puede malentender en un sentido de que no, es que todos somos muy bajos y todos no merecemos nada, y como si el Shudra fuera alguien malo. En realidad, dentro del Varna Ashram Dharma, algo muy importante que explica Krishna en el Uddhava Gita es la equidad que existía entre las castas, ¿no? O sea, realmente al Shudra no es de que se le tratara de una manera peyorativa, que eso es lo que a veces se puede entender actualmente, ¿no? Porque en realidad dentro del Varna Ashram Dharma, si tomamos en cuenta que el Varna Ashram Dharma está enfocado para ser dirigido por verdaderos brahmanas, un brahmana verdadero, él ve a todos con ecuanimidad, ¿no? O sea, él no ve diferencia en la casta, en el nacimiento, en las cualidades, en los defectos. El brahmana ve a todos por igual. Entonces Krishna en el 11º canto, a Uddhava, le dice que es una de las cualidades primordiales del Varna Ashram Dharma, que todos se ven con igualdad. Obviamente ya en la época actual, debido a la degeneración que hubo del Varna Ashram en la India, siempre se trata al Shudra como si fuera inferior. Y de hecho mismo aquí Prabhupada su significado pone de la casta inferior. En este caso aplica porque era de Kali, porque era Kali. Sin embargo, si nos vamos aquí palabra por palabra, pareciendo haber como Taraja. La palabra que se utiliza es Brishalam, un Shudra de clase baja. Entonces, es interesante porque no se utiliza la palabra Shudra. Podríamos buscar qué significa literalmente Brashalam. Pero bueno, Prabhupada lo traduce como un Shudra de clase baja. Entonces, obviamente, mismo dentro, entre lo que sí se nota. Nimai, Brishalam, si lo buscamos en el diccionario, es un sinónimo. Aparece Sinónimo.
sinónimos de Ok. Shudra, ¿no? Como de hecho, se utilizaba más antiguamente la palabra Brishalam en un sánscrito más, digamos, arcaico, entre comillas, más antiguo, y la denominación más moderna dentro del sánscrito es Shudra. Ok. Sí. Muchas gracias, Thakur, por buscarla. Entonces, lo que sí es interesante, dice un Shudra de clase baja. Entonces, eso da a entender, se pueden entender dos cosas de esto, de la manera en que la Prabhupada lo está traduciendo. Que hay Shudras de clase baja y hay Shudras que no son de clase baja. Y eso sí lo notamos en los diferentes pasatiempos que cuenta el Srimad Bhagavatam. Por ejemplo, si recuerdan, vimos a Ashwatthama. Ashwatthama Krishna, él decía que no era, o sea, era un Dvija Bandhu, era un amigo de Brahmana, o sea, no era un Brahmana. Entonces, dentro de las mismas divisiones de Varna, digamos que había algo que te cualificaba si realmente eras de ese Varna, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, Kali, al estar maltratando a una vaca, o sea, realmente era un Shudra de clase baja, en el sentido de que está rompiendo los principios que regían la sociedad védica. Entonces, ya en el verso 2, no, perdón, antes de continuar con el verso 2, el punto que estaba desarrollando del verso 1, era esta cuestión de que en Kali son una de las cuestiones más notorias, es justamente esa cuestión de fingir, que por ejemplo en psicología Jung lo llama la persona, que es la máscara que nos ponemos para interactuar con la sociedad, ¿no? Que es esta cuestión de que en base al círculo social, en base a las personas con las que interactuamos, el tipo de personas con las que interactuamos, todos siempre nos ponemos algún tipo de máscara, ya sea por aceptación o por rechazo, ¿no? Porque también si estamos en un grupo de personas en el que realmente no nos interesa ser aceptados, naturalmente vamos a poner una máscara de rechazo, ¿no? Entonces, yo considero que es este trabajo de la virtud personal, de la integridad personal, como lo comentaba la vez pasada, como una resistencia a esta era de Kali, porque es muy predominante, muy, muy predominante esa pretensión de siempre fingir algo que no somos, y generalmente es algo superior. O sea, por ejemplo, como en este caso, la representación de Kali de un Shudra que fingía ser un rey, ¿no? Y por ejemplo, algo muy real que llega a ocurrir en nuestra sociedad es, por ejemplo, alguien que no tiene tanta, digamos, opulencia económica, sin embargo, por ejemplo, la finge, ¿no? Por ejemplo, a través de deuda o a través de eso, a través de aquello, y termina pues en bancarrota o en circunstancias muy arcaicas respecto a la economía, ¿no? Entonces, uno siempre está, ¿no? En esa resiliencia, en esa lucha entre lo que soy, lo que pretendo ser y lo que realmente me gustaría ser, ¿no? O sea, que es como el yo, el ideal y la máscara, ¿no? Entonces, esa resistencia constante es un símbolo muy fuerte de Kali, ¿no? Y es muy notorio verlo en la época en la que vivimos. Y la realidad es que la única manera de conciliar toda esa resistencia que existe entre nuestras diferentes facetas es la comprensión espiritual. Porque la realidad es que si no reconocemos nuestra propia identidad, o sea, el problema raíz de esto es que la mayoría de personas ni siquiera sabemos quién realmente somos, no sabemos quién es el yo original. O sea,
Creemos que somos este cuerpo, me creo que soy Nimai, que soy mexicano, que vivo en Guadalajara, que esto, que aquello, o me creo mi mente, que tiene emociones, que siente tristeza, que siente frustración, que siente esto, que siente aquello. Entonces, como siempre estamos luchando con esas falsas identidades, pues es muy difícil realmente dejar de pretender, ¿no? Pero cuando uno se establece en la comprensión de que soy un alma espiritual, ahí es cuando uno realmente puede romper con ese patrón de acción en Kali, de estar fingiendo, ¿no? Entonces, es muy interesante que realmente la verdadera, pues me atrevo a decir, solución a muchos problemas existenciales, porque vivimos en una sociedad en la que muchas personas tienen diversos problemas existenciales, aunque a veces no lo sepan, está en realmente reconocer nuestra verdadera identidad espiritual. Entonces, yo creo que la representación de Kali lo manifiesta bastante bien, creyéndose un rey, que puede ser al mismo tiempo alegórico, simbólico y bastante realista, ¿no? Porque yo creo que todos en Kali, en la era de Kali, tienen esa pretensión, ese orgullo de que queremos ser reyes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, ya en el segundo verso se da la descripción del toro, que era un toro tan blanco como una flor de loto y que estaba aterrorizado por este Shudra que la estaba golpeando, y estaba tan asustado que se encontraba temblando y sosteniéndose sobre una pata, temblando y orinando. Entonces, aquí, bueno, es más o menos el enfoque, el punto que yo quería extraer de estos versos, aunque hay varias cosas para extraer, que voy a seguir avanzando, pero en este y el séptimo verso, que le pregunto: ¿quién eres tú? ¿Eres un toro tan blanco? ¿Eres un semidios? ¿Solo te mantienes en una sola pata? ¿Y eres algún semidios al que se le está provocando aflicción, ¿no? Entonces, lo primero que notamos aquí es que el toro se está equilibrando en una sola pata. Entonces, recordando el capítulo anterior, recordemos que este toro es Dharma. Es la representación de lo que se conoce o se traduce a veces como religión. Sin embargo, también sabemos que Dharma puede traducirse como virtud, porque la cuestión de la palabra religión específicamente actualmente es que la entendemos como la religión institucionalizada. Sin embargo, Dharma o este toro no representaba ninguna religión institucionalizada, sino más bien representaba esa virtud, ese deber con el cual las personas en la época védica se identificaban para su desarrollo tanto personal como espiritual, ¿no? Entonces, esta representación, que podemos tomarlo de manera simbólica o de manera literal, al ver a Dharma tambaleándose en una sola pata, se entiende que la religión siempre tiene 4 pilares. Eso lo explica Prabhupada en sus significados. Entonces, estos 4 pilares de la religión son los que sostienen al toro. Y esta representación de Kali, el Shudra, al romperle las patas al toro, rompió 3 pilares de la religión. Y justo llegó Maharaj Parikshit a salvar antes de que esta representación de Kali rompiera la última pata de la religión, el último pilar de la religión. Entonces, estos 4 pilares de la religión, bueno, a lo mejor muchos de los devotos que están aquí pues ya los han escuchado. Sin embargo, es importante recordarlos, que básicamente pues el primero es sinceridad, el segundo es limpieza, el tercero es austeridad y el cuarto es misericordia, ¿vale? Entonces son los 4 pilares que sostienen a la religión, que sostienen a la virtud. Voy a cambiar la palabra religión por virtud,
porque yo siento que en nuestro contexto actual el concepto religión no abarca el concepto de dharma en sánscrito. Aunque Prabhupada sí lo traduce de esa manera, pues en realidad el concepto, la idea que nosotros actualmente tenemos de religión no abarca en todo su sentido de la palabra dharma. Sin embargo, la palabra virtud sí se puede ampliar muchísimo más, ¿no? Entonces, estos 4 pilares, pues básicamente son los que hacen que la espiritualidad realmente sea algo fidedigno, porque nos ayuda a trascender nuestro propio condicionamiento. O sea, los 4 pilares de la religión no son simplemente caprichos de reglas o caprichos de cualidades que son muy bonitas, sino que realmente es a través de ellas que se puede desarrollar una verdadera evolución espiritual. Entonces, las 3 patas que se rompieron fueron la limpieza, la austeridad y la misericordia. Esas 3 patas fueron las 3 patas que rompió esta personificación de Kali, y que son las tres cualidades de la virtud que están completamente ausentes en la era de Kali, que es muy difícil desarrollarlas. Eso no significa que, o sea, el hecho de que estén ausentes no significa que es imposible desarrollarlas, porque justamente el proceso de Bhakti es justamente aprender a despertar estas cualidades. Entonces, yo, el otro día en la clase de Prabhu Ananda Brindavan, ahí se me está olvidando su nombre, de Prabhu Ananda Brindavan, él justamente explicaba esto y la relación que tiene, ¿no? con los 4 principios que uno toma al aceptar la iniciación de su maestro espiritual y que uno toma al decidir practicar el Vaishnavismo. Entonces, a mí no me gusta tanto enfocarme en las reglas, en el sentido de convertir la conciencia de Krishna en una serie de reglas. Sin embargo, para poder explicar estos puntos a profundidad, es importante entender cómo se aplican de manera práctica, ¿no? Entonces, por ejemplo, la misericordia se manifiesta en el hecho de no comernos a las otras entidades vivientes, ¿no? Que es el principio de no comer carne, huevo ni pescado, como lo decimos en conciencia de Krishna, ¿no? Y eso es misericordia. Sin embargo, los devotos obviamente empezamos a seguir este principio porque si uno no deja de asesinar, de matar para alimentarse, o sea, es muy difícil que uno realmente pueda experimentar misericordia por otras entidades vivientes, por todo el proceso que conlleva, ¿no? Tanto físico como sutil, como la violencia, como karmático, ¿no? Sin embargo, es importante entender que este pilar de misericordia no se limita, o sea, no es así como de que no solamente con los animales, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, actualmente con el movimiento, por ejemplo, del veganismo, a veces las personas que comen carne critican a los veganos de que son más compasivos con los animales que con los seres humanos, ¿no? Y a veces puede llegar a pasar porque por la frustración que se siente al ver que pues que están lastimando a nuestros hermanos en forma de animales, ¿no? Sin embargo, es importante que esa misericordia realmente sea por todas las entidades vivientes, o sea, por cada uno por los seres humanos, por nuestros hermanos que nos rodean, por los animales, por las plantas, o sea, que realmente aprendamos a entender de una manera racional cómo se debe manifestar esa misericordia. El otro día leí una frase de Carl Jung que me gustó mucho, que decía, pensar es difícil, por eso la mayoría prefiere juzgar. Entonces la misericordia comienza cuando uno deja de juzgar a los demás, porque generalmente
nuestra mente, teniendo los patrones de correcto e incorrecto, cuando nuestra mente ve algo que considera incorrecto, automáticamente queremos señalar. Que eso es algo supernatural y extendido entre las personas. De hecho, la causa, juzgar es la causa del chisme, ¿no? Como le llamamos aquí en México. O sea, de que, ya viste que están haciendo esto, ya viste que están haciendo aquello, ya viste que cometió ese error, ya viste que se equivocó, etc. Entonces, la verdadera misericordia nace cuando tú entiendes qué está ocurriendo. Porque generalmente las personas no simplemente actuamos por actuar. O sea, no simplemente hacemos las cosas por hacerlas. Hay una razón por la cual estamos haciendo las cosas. De hecho, respecto a este punto, me gustaría compartirles justo algo que estaba viendo, creo que ayer, y estaba haciendo un poquito de polémica en las redes sociales, porque, bueno, se los comparto abiertamente. Hubo un grupo de devotos que armaron como una fiesta, ¿no? Como una rave, como le llaman, ¿no? Y pusieron una foto de Krishna y de Nrsimhadev, y eran puros devotos, no se estaban aparentemente intoxicando, no estaban rompiendo principios, simplemente me imagino que a alguno se le ocurrió la idea de, pues tenemos ganas de hacer una fiesta, en lugar de ir a una fiesta donde vamos a tener que interactuar con personas que están rompiendo principios, con circunstancias desagradables, porque no hacemos una fiesta entre devotos. Entonces ellos pues estaban subiendo sus fotos, sus videos a las redes sociales y empezaron a ser muy criticados porque pues no era apropiado, etcétera. No todos los argumentos que se puedan dar para juzgar a alguien sin entender el motivo, ¿no? Y yo me doy cuenta que actualmente con las redes sociales eso es muy natural. O sea, de que automáticamente nos creemos los jueces. Perdón, denme un segundito. Están abajo en el librero. Están al lado de mi cartera. Ahí están. Uh-huh. A ver, denme un segundito. Es que necesitan salir, necesitan las llaves del auto. Denme un segundito. Poner música de elevador mientras tanto. Las cosas de un programa en vivo. Fin de música de elevador. Aquí seguimos, perdón. Entonces, ¿en qué me quedé? Estabas hablando de lo fácil que es juzgar en estos tiempos y en las redes sociales y todo este asunto Claro. de los devotos. En la fiesta de los devotos. Sí, Ah, claro. sí. Entonces, sí, o sea, que realmente actualmente con toda esta cuestión de las redes sociales, parece como que todos los devotos estamos así a esa expectativa de ver quién hace algo mal para señalarlo, ¿no? Y en realidad, por ejemplo, yo al decir esto, podría también estar juzgando a los que juzgan. Sin embargo, ese no es mi punto. Justamente, por ejemplo, yo también entiendo o busco entender por qué los que juzgan están juzgando. Porque, por ejemplo, a lo mejor ellos quieren lo mejor para la vida espiritual de estos jóvenes, se están desviando, no es correcto que lo hagan, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad ambas perspectivas son correctas porque los seres humanos tenemos esta
programación por software y hardware en nuestro cerebro de que tenemos la necesidad de hacerlo correcto. ¿Por qué? Esto, bueno, ya me voy a meter un poquito en neurociencias que hablan sobre la evolución, que es controversial dentro del mundo de los devotos. Bueno, no tanto, simplemente no nos enrollamos, pero bueno, desde la perspectiva de la evolución de nuestro cerebro necesita hacerlo correcto, porque hacerlo correcto significa sobrevivir y hacerlo incorrecto significa morir. Entonces tenemos una programación de software y de hardware que nos empuja a hacerlo correcto. Ahora, hacerlo correcto es algo subjetivo, porque para mí lo correcto no es lo mismo que para Laksha, para Srivas, para Lu, para Gokulananda, para, no sé, todo. O sea, cada quien podemos tener una perspectiva en base a qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Obviamente, si entramos más a profundidad en este debate, obviamente hay cosas objetivamente hablando que van en contra de la virtud, que es lo que está ocurriendo aquí con la representación de Kali. Pero que algo que vaya en contra de la virtud no entra dentro de la dualidad de correcto y incorrecto. Es algo diferente. Porque lo correcto y incorrecto se basa en la experiencia y el conocimiento que yo tengo, ¿no? Entonces, por ejemplo, naturalmente los devotos, en la comunidad de devotos, tenemos una noción más o menos que coincide de lo que consideramos correcto o incorrecto, ¿no? Entonces, volviendo al punto de misericordia, todo esto lo está diciendo por misericordia, la misericordia comienza cuando tú comprendes por qué las personas hacen lo que hacen. Y en lugar de juzgarlas, buscas tratar de, a través de la comprensión, apoyarlas. Ese era el punto que quería desarrollar, que es muy importante. Porque en realidad, esto no recuerdo sinceramente de dónde lo leí, pero fue así como algo que me marcó mucho. Y que en realidad dice que las personas solo actuamos por dos razones. Hay dos motivos que hace que las personas actúen. Una es por amor y la segunda es por falta de amor. O sea, todas las interacciones humanas pueden ser lo que se considera lo más incorrecto o lo más correcto, sea cual sea el abanico. Siempre nuestra motivación, porque es una cualidad inherente del alma, es de que queremos expresar amor o queremos expresar nuestra falta de amor. Entonces, si esa verdadera misericordia obviamente se manifiesta como ese principio regulativo que nosotros seguimos, de realmente extenderlo hacia todas las entidades vivientes y sacar la violencia de nuestra vida. Sin embargo, no se limita a eso. O sea, la misericordia es algo, o sea, por eso son los pilares de la religión, porque cuando realmente logramos establecerlo en el corazón, es cuando realmente pues ese despertar espiritual se vuelve algo muy, muy tangible, ¿no? Entonces, bueno, espero no haberlos... sí, Lu. Hola, Hare Krishna, buenos días. Krishna, buenos días. Nimai, fíjate que esto que nos estás compartiendo respecto a esa predisposición de juzgar y a esta relación entre juzgar y poder desarrollar la misericordia, me hizo recordar una clase muy linda que Srivas dio. Y cito a Srivas Cervantes 2020, una clase muy linda acerca del desapego, ¿no? Y él nos decía que las personas tenemos una tendencia a desear controlar lo que hacemos, o sea, lo que tenemos, lo que hacemos, pero también lo que hacen los demás, ¿no? Y que en la medida en que seamos capaces de trascender ese deseo o ese apego material a hacer que los otros hagan lo que queremos hacer y lo podamos transformar en algo trascendental, porque el deseo no lo vamos a poder eliminar por completo, vamos a poder desarrollar precisamente esa misericordia o esa compasión.
alejándonos de la necesidad de juzgar al otro, ¿no? Juzgarlo desde mis parámetros, desde mis valores, pero en realidad lo que hay es un deseo enorme de controlar, que era lo que él decía, ¿no? El principal apego, el principal problema que nos hace sufrir como seres humanos es querer controlar todo. Y eso es controlar a los otros también. Entonces, esto que tú dices hizo clic perfecto con lo que Shivas nos enseñó. Gracias. Gracias a ti, Lu. Sí, de hecho, justamente, pues ese es el más grande, pues como decimos en sánscrito, anarta, ¿no? O sea, el más grande reto. O sea, de hecho, estamos en este mundo porque queremos ser controladores. O sea, porque queremos, o sea, el mundo material, desde la perspectiva del Bhagavatam, es una cocinita de mentiras que la mamá le da a la niña que quiere cocinar. Para desarrollar un poquito la idea, Dios es el controlador y nosotros queremos controlar. Entonces, el mundo material se crea para hacernos creer que somos controladores. Así como la mamá le da una cocinita de plástico a la niña para que ella crea que cocine, Krishna crea un mundo material para hacernos creer que controlamos. Entonces, ese es el sí. De hecho, es como la raíz de todos los problemas, ¿no? Y por eso el apego y todo, ¿no? Imagino que Shiva lo desarrolló súper bien en esa clase, ¿no? Entonces, pero sí diste en el punto, Lu. O sea, si el problema es que queremos extender nuestro control lo más que podamos, en las direcciones que podamos, con las personas que podamos y que se dejen. Entonces, bueno, el siguiente. Y en lo particular, fíjense que les comparto que a mí algo que me cuesta mucho es justamente el trabajar esa necesidad de controlar lo que hacen los demás. No tanto en eso, sino yo he descubierto que cuando me decepciono de las personas, o sea, cuando llega un momento en que dices, ay, ¿para qué me esfuerzo en ayudar si, si de todas maneras no avanzan? Por una parte, a veces, o sea, definitivamente es el seguir apegado a los frutos, ¿no? De lo que tú haces. Y el control. Y entonces eso creo que es algo muy frecuente, ¿no? El sentirnos decepcionados de la conducta de los demás, ¿no? Y justificar desde ahí el, el yo no seguir dando, ¿no? Entonces, ese es una cosa muy fuerte de Maya, ¿no? Y de nuestros apegos. Entonces, pues sí, y que tiene que ver con la veracidad, ¿no? Con esa congruencia, con esa sinceridad. Entonces, no, pues es todo un camino el que Claro. se abre ante esto. Gracias. Sí, de hecho, también es importante comentar que a veces dejar de dar es dar también. A veces hay personas que hay que dejarles de dar y no porque me decepcionen, no, sino porque es justamente lo que podríamos considerar que necesiten, ¿no? Porque a veces también simplemente seguir dando y dando y dando es lo que le puede estar afectando a la persona. Entonces, pero sí, ese dar o dejar de dar deben hacer a través de la misericordia, de la compasión y no de querer controlar la vida de la otra persona, ¿no? No sé si alguna vez se los han dicho ustedes, a mí alguna vez una persona me lo dijo, que me dijo, yo esperaba más de ti. Y le dije, sí, yo también. Dijo, pero bueno, soy lo que soy, ¿no? Le dije, sí, yo también esperaba más de mí, pero ¿qué se puede hacer, no? Entonces, si es esa cuestión de realmente, pues como lo dice Srivas, o sea, la clave es el desapego, ¿no? Vi que levantaste la mano así tantito, no sé si fue sin querer, Srivas, o querías comentar algo. Sí. Igual solo para agregar, porque ahorita tocaste una palabra muy interesante porque estamos hablando de misericordia, aunque en sánscrito la palabra es danam, y ahorita dijiste, están hablando de dar. Realmente ese pilar del dharma, la traducción literal es dar, ¿no? El pilar de dharma es dar.
los devotos obviamente se enfatiza mucho el dar misericordia. Aunque yo personalmente les puedo decir sobre lo que mencionaba Lu, que nos recordó Lu, lo que tenemos que dar, lo que realmente se tiene que dar es la libertad, ¿no? Porque cuando tú quieres retirar la libertad de los demás es cuando tú pierdes tu libertad. Entonces, por eso ese Danam, la expresión más categórica de Danam, de misericordia, es entregar su libertad a los demás e incluso entregar su libertad a la naturaleza material. Y de esa manera es como se recupera y nos estamos entregando a nosotros también nuestra libertad. Entre más demos libertad a los demás, más tenemos nuestra libertad. Obviamente, alguien podría argumentar, oye, pero es que hay gente que se pasa de lanza, ¿no? O sea, ¿cómo los vas a dejar libres? ¿No? Precisamente, ¿no? El ejercicio de la libertad, este universo material, esta cocinita de juguete que nos dio Krishna, con un sistema muy, muy definido llamado el karma, es precisamente para eso, ¿no? Que la gente debe de ejercer su libertad lo más apropiadamente posible, en el sentido de que hay concesiones que se nos entregan, ¿no? Hay concesiones de control que se nos entregan, y en base al ejercicio de esa concesión de control que se te entrega, ¿no? Y la responsabilidad que conlleva, como por ejemplo, alguien puede decir, el juez, pues tiene la responsabilidad de, si hay un asesino, pues proteger a todos los demás, ¿no? Entonces tiene que encerrar a ese asesino y ponerlo en un lugar seguro, ¿ok? Y depende de la legislación vigente, a lo mejor hasta pena de muerte, podría ser hasta lo mejor, ¿no? Porque esa persona en la cárcel, pues va a matar a otras personas también, ¿no? O sea, no hay quien le corresponde ese ejercicio del control que se le concede. Pero como lo haga, es lo que le va a permitir a esa persona ser más libre o estar más condicionado. Entonces, nada más quería agregar ese pequeñito detalle. Gracias, Nimai. Gracias, Thakur. Un súper buen punto, ¿no? Entonces, Danam es dar, justamente lo que mencionó Lu. Quiero comentar algo así como, es que me quedé pensando, entonces tenemos que tener muy claro el concepto también de libertad, ¿no? Que es realmente la verdadera libertad que le estamos dando a alguien, porque incluso el poner a lo mejor al criminal dentro de una celda también es parte de la libertad, porque nosotros estamos teniendo libre albedrío, por ejemplo, de estar en este mundo material. O sea, nuestras acciones nos tienen en donde nos tienen. Entonces son nuestras decisiones las que nos limitan o nos expanden. Sí, totalmente de acuerdo, Laksha. Porque el mundo material es un sistema en el que gradualmente, por tu seguridad y la de los demás, se te limita la libertad, ¿no? La capacidad de controlar. Porque nuestra libertad, hablando nuevamente del ejercicio de la libertad, el principal ejercicio de la libertad es el autocontrol, ¿no? Como yo pongo muy seguido el ejemplo últimamente de que le dices a tu niño, el niño empieza a llorar y porque no sé qué, se le cayó un dulce o porque la galleta que le diste estaba rota. Le pasa mucho a mi hijo, ¿no? Es que esta galleta está rota. ¡Ah! Y el papá entra en ansiedad y dice, contrólate, chamaco. Casi le quieres pegar, ¿no? Digo, pero tú le estás pidiendo al niño que se controle sin tú ser capaz de controlarte a ti mismo, ¿no? Entonces, el ejercicio de la libertad comienza con el autocontrol, y el Bhagavad Gita es toda esa ciencia de recuperar el control, pero el control de ti mismo, ¿no? No puedes controlar a los demás, pero sí puedes controlarte a ti mismo, ¿no? Así como dice por ahí ¿cómo se llama un doctor, no me acuerdo de su nombre. O sea, si alguien te grita, o sea, la capacidad de controlarte es no dejarte llevar por eso por la ira o por los sentimientos que esa persona tiene, ¿no? Si alguien te grita, tú háblale bajito. Y eso no es tan sencillo, ¿no? Si alguien te grita, el impulso es, si grita, yo grito más fuerte, ¿no? Y cada vez todo el mundo empieza a perder la capacidad de controlarse, y al final es un conflicto donde nadie respeta a nadie, ¿no? Entonces, pero si tú te respetas a ti mismo
y a la otra persona empieza a hacer algo que tú no quieres, que tú lo rechazas, o sea, no se va a responder haciendo lo mismo, sino se responde contrarrestando para quitarle fuerza. O sea, yo con mi niño digo, él llega y me grita, entonces yo le hablo bajito. Hijo, tranquilicémonos. Vamos a tranquilizarnos, vamos a estar más calmados. No, que no sé qué. Que te pega. La respuesta es, los papás generalmente también queremos pegarle otra vez. Ah, sí, me pegaste, toma, tú también. Pues yo estoy más grande, ¿no? Para que aprendas, chamaco, ¿no? Pero la respuesta es lo contrario. Si uno quiere transmitir, ¿no? Si uno quiere cambiar la dimensión, uno tiene que entrar en esa dimensión y solamente es algo interno. La paz solamente se encuentra internamente y es algo que Krishna explica una y otra vez en la Bhagavad Gita, ¿no? Primero, recuperar la paz, no vas a recuperar la paz afuera, la vas a recuperar adentro. Y a partir de ahí hay que empezar a expandir, ¿no? Y eso es lo más complicado. Pero sí, este mundo es eso. Muchas gracias, Alaksha. Entonces, la comunicación vendría, creo que desde la base de lo que comentabas, de que todos los seres actuamos en base al amor o la falta de amor que tenemos. Entonces, si nosotros tenemos eso como en mente, va a ser más fácil entender desde dónde estoy actuando, desde la falta de amor o desde el amor, para darle a esta persona, ¿no? O sea, es mi necesidad de que ella sea como yo quiero que sea, porque la quiero controlar, porque yo tengo una necesidad, una carencia, o realmente estoy cuidando de ella porque es mi deber cuidar de ella, ¿no? Claro. De hecho, en ese tema que tomas, Rivas, así sobre la interacción y el autocontrol, algo que se menciona así sobre el autocontrol, es de que si otra persona llega y es capaz de hacerte enojar, es que esa persona te controla a ti. Porque tú no querías enojarte, no es de que, bueno, puede llegar el momento, ¿no? Que tú ya salgas y digas, hoy tengo ganas de enojarme con el mismo, que venga alguien y me enoje, ¿no? Pero generalmente, como dicen los budistas, ¿no? Si no te autocontrolas, te dominan externamente, ¿no? O sea, si el tipo que pasó y me gritó, me hizo enojar, significa que él tiene más control sobre mí que yo sobre mí mismo, porque él está haciendo que me enoje cuando yo no quiero enojarme. Entonces, Cedemos nuestra libertad en ese acto, ¿no? Entonces, por eso, como dice Shivan, el autocontrol es la clave primordial, ¿no? O sea, para poder realmente tener nuestra libertad y dársela también a los demás. Y un tip interesante es que nuestros diálogos internos marcan toda la diferencia, ¿no? Siempre yo insisto mucho con mi esposa y mis hijos cuando hablan, ¿no? Es que me hiciste enojar. Le digo, tú te enojaste, ¿no? Y yo nunca les digo, es que me hacen enojar. O sea, yo no cedo esa libertad, ¿no? Es que yo me enojo cuando no levantas o no me haces caso. Pero ellos tomo responsabilidad y me doy cuenta con el lenguaje que yo me enojo. Y si yo me enojo, tengo la capacidad de desenojarme o de enojarme más, ¿no? Entonces, digamos, es en el lenguaje, es la capacidad de recuperar. Ahí empieza nuestra capacidad de recuperar nuestra libertad, de cómo nos hablamos a nosotros mismos. Si cedemos constantemente el poder a lo externo o si mantenemos ese poder internamente, ¿no? Y bueno, ya estamos hablando de algo bastante básico, pero al mismo tiempo es para volarse la cabeza, ¿no? Dije, pues toda la vida me la paso hablando de que pues todo el mundo tiene poder sobre mí, ¿no? Todo lo que hacen, siempre decimos, es que me haces enojar, es que me molestas, ¿no? Es que me molesto. Yo me molesto cuando falta esto, cuando haces esto, yo me molesto. Y insisto mucho yo con mis hijos y mi esposa sobre eso, ¿no? Cambiemos eso, porque si no, no podemos interactuar, porque si no estamos intercambiando bultos, ¿no? Ahí te va mi bulto, ¿no? O sea, tú eres responsable de mi felicidad y al mismo tiempo yo soy responsable de la tuya, ¿no? Entonces, tenemos que realmente desenajenarnos, volvernos realmente, yo soy responsable de mi felicidad, de mi enojo y tú también. Por favor, tomen responsabilidad. Y la única forma que podemos hacerlo es nosotros mismos haciéndolo. No podemos pedirles a los demás,
eso solamente podemos hacerlo con nosotros. Gracias. Gracias, Thakur. No, de hecho, ese punto, o sea, con el que cerraste, o sea, es vital. O sea, aprender a ser responsables de nosotros mismos. Porque también Sí, sí, sí. Hay una gran diferencia entre la cultura de la culpa y la cultura de la responsabilidad, ¿no? Entonces, el lenguaje marca la diferencia de ello. Si yo siempre estoy diciendo, echando la culpa a alguien más, ¿okay?, responsabilizando a alguien más, entonces yo pierdo eso. Entonces, es muy diferente culpar a alguien o culparme yo, porque incluso también nos culpamos, tampoco se trata de culparnos, sino de tomar la responsabilidad y de ver de que hay posibilidades. Y esa es la gran diferencia. Siempre menciono que la cultura del Bhagavatam es una cultura de responsabilidad, muy diferente a la cultura de la culpa, ¿no?, donde hay un castigo que yo me impongo y no hay ninguna otra cosa, o un castigo que se me impone externamente, ¿no? Pero cuando uno toma responsabilidad y uno observa que los demás también son responsables sin culparlos, ¿okay?, entonces eso cambia completamente todo el círculo social que nos rodea. Sí. Sí, gracias, Thakur. Es importante aclaración, ¿no? Porque a veces no soy responsable de mí mismo porque también uno puede estar echándose la culpa a uno mismo, que también es diferente de ser responsable de uno mismo. Porque no, pues no, es que soy un tonto, nunca me salen bien las cosas, no me esfuerzo suficiente, que ese ya es el otro lado de la moneda. Nada más, bueno, perdón, podemos seguir desarrollando esto, nada más que Gio hizo una pregunta específica, nomás para responderle a Gio. Dice que tiene una duda, está en el chat, sobre los rituales Akali y qué alcance tienen. Bueno, Gio, nomás para aclarar, los rituales que hacen Akali, no es Kali la personificación de la era de Kali Yuga. Hay una diosa que se llama Kali, Durga, que es la esposa del señor Shiva, y que Kali se dice que ella te da muchos placeres materiales, te facilita la vida material, por decirlo de alguna manera. Entonces en India es muy común que la gente haga esos rituales para obtener beneficios materiales, obtener dinero, obtener opulencia, obtener fama. Y por eso, de hecho, en India Kali es muy famosa. O sea, adoran mucho a Kali y a Ganesh, que Ganesh también es el semidios famoso que remueve obstáculos, ¿no? Entonces, es más que nada por esa comprensión de que quieren obtener beneficios materiales. Pero bueno, obviamente eso es una comprensión de una religión materialista, le llama el Srimad Bhagavatam, ¿no? Porque estás adorando a alguna deidad solamente para obtener un beneficio material. Por eso el Krishna Bhakti, pues, trasciende todo eso. Entonces, bueno, ya nos quedan 5 minutos, ¿no? Volviendo al tema anterior, nada más para terminar de aclarar los 4 pilares de la religión, pues el otro es austeridad, que es muy curioso porque dentro de los principios siempre se dice que la austeridad es el hecho de no intoxicarse, no consumir estupefacientes, no drogas. Y la comprensión que se da es porque hay que confrontar la realidad. Volvemos a este punto de no evadirnos, de no engañarnos, porque obviamente las drogas, los estupefacientes, es una manera de engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces uno debe hacer la austeridad de poder confrontar su realidad. Aunque a veces la palabra austeridad en la época actual, si se puede decir malentender, como un santo que se está sacrificando y esto y aquello, pero yo más bien, y esto es como mi entendimiento personal, la austeridad yo la entiendo como ese esfuerzo que hacemos por obtener algo que valga la pena, ¿no? Porque nada que valga la pena es sencillo, ¿no? O sea, si quieres estudiar una carrera, si quieres ser un deportista de alto rendimiento, si quieres desarrollarte económicamente, o sea, cualquier cosa que quieras hacer conlleva un esfuerzo, que eso es lo que se podría comprender como austeridad. Y aprovechando que está Srivas y que nos dijo la traducción de Dhanam, de misericordia, ¿cuál sería la palabra en sánscrito de austeridad?
Shiva, ¿la tienes por ahí a la mano? La cuestión es, bueno, es contextual también. Uh-huh. A mí me gusta decir que austeridad son las prácticas de sublimación, ¿no? Y eso implica hacer un esfuerzo, ¿no? Solo que austeridad generalmente también lo asociamos con restringirse, con la pobreza, ¿no? Entonces por eso prefiero tapa, se me hace más efectivo dentro de nuestra conciencia, que es simplemente actividades o prácticas que subliman nuestras cualidades, ¿no? Que subliman o que queremos alcanzar algo más, que consideramos más y que es amplio, porque pues Hiranyakashipu también utilizó tapa y se hizo súper poderoso, ¿no? Pero él dentro de su rango, él materialmente se sublimó, se alcanzó niveles muy elevados por medio de esas prácticas que él eligió, ¿verdad? Y en nuestro caso lo que buscamos es sublimar nuestra conciencia de quiénes somos, por ejemplo. Entonces, dentro del Dharma, realmente el Dharma, porque yo considero que es una espiral, ¿no? Y por ejemplo, Hiranyakashipu, él está en la espiral de la Dharma, o sea, su tapa es adármico, está desprovisto de Dharma, está desprovisto de virtud. Es una austeridad para el vicio. Y hay gente que sí puede practicar y considerar que esas prácticas son lo mejor y lo que está haciendo es hundirse más en el vicio, ¿no? Entonces, básicamente sería para no extendernos mucho. Gracias, Chivas. O sea, en nuestra práctica, para nosotros sería entonces, por ejemplo, todas las prácticas que hacemos de sadhana, y que es como ese estironcito que le das, ¿no? En tu esfuerzo. O sea, quiero aprender a estudiar el Bhagavatam, entonces ahora todos los días voy a hacer una disciplina para poder estudiar el Bhagavatam, ¿no? O ese tipo de cosas, ¿no? Que haces como para salirte de tu zona de confort, que llaman los coaches, ¿no? Sí, básicamente es eso que tu raciocinio considera que es mejor, pero que te cuesta trabajo, que lo ves como lejano. Dices, es que sí es bueno yo cantar Hare Krishna, es bueno no comer carne, ¿no? E incluso cuando comes carne, los que somos vegetarianos, comenzamos a contemplar, oye, pero es que tomamos la vaca actualmente, y dices, no quiero comer leche porque sufre mucho la vaca. Entonces uno empieza a practicar otras cosas que son tapa para alcanzar una virtud que tú visualizas como algo mejor, ¿no? Que entrega más misericordia, que entrega más compasión, que entrega más, o que te da a ti algo más sublime, ¿no? Y en todas las prácticas de sadhana, del canto de los santos nombres, digamos que es como el tapa o la austeridad por excelencia, porque es la que te lleva siempre a un nivel superior, no nada más como un escaloncito, sino es constante siempre la elevación que te da el canto del santo nombre. Sí, porque, bueno, ya, así como entenderlo de manera práctica y integrándolo con la explicación de Srivas y que dio Laksha, o sea, básicamente tapa es el esfuerzo que haces para desarrollar una cualidad específica que deseas. Sí. Un esfuerzo ardiente por mejorar, porque tapa también significa fuego, sol. El sol, es aquello que cambia completamente todo. O sea y eso es tapa, algo que quema lo que tú consideras que es malo y lo convierte en algo que es mejor, ¿no? Que lo sublima, ¿no? Que lo funde y lo vuelve a moldear y te da oportunidad de moldearlo. Tapa es como ese fuego que usan a veces los herreros para visualizar, es que este pedazo de metal yo lo quiero convertir en una herramienta, en una olla, en algo que sea realmente algo virtuoso, ¿no? Y tapa es esa práctica. Que eso es importante aclararlo, porque hace unos días Oli me estaba preguntando porque hablamos de que el proceso es gradual para cada uno. Entonces, ella se lo platicó a un amigo suyo y le dijo, entonces es como mucha comodidad, ¿no? Pero le digo, no, es que en el sentido de que es gradual no significa que no vas a hacer ningún esfuerzo, significa que vas a hacer tu mejor esfuerzo, no que no vas a hacer ningún esfuerzo y que te vas a quedar inerte esperando a que la transformación se dé solita. Tiene que haber como ese dar el paso que sigue siempre, ¿no? Pero tampoco se trata de lastimarte al punto de que ya no puedas y te rompas, ¿no?
Entonces, esas son como las cosas en las que tenemos que tener ese arte de a ver ahora cuál va a ser el paso que sigue, qué sigue aquí, ¿no? Y darle. Krishna lo define muy bien, porque incluso también está tapa en bondad, en pasión, en ignorancia, descrito en el Bhagavad Gita 17, 18 y 19. Capítulo 17, textos 17, 18 y 19, o uno más adelante, y se explica eso precisamente, ¿no? Las austeridades o tapa en ignorancia es esas prácticas donde tú estás destruyendo algo, ¿no? Pensando que eso es bueno, porque la gente se flagela, la gente se lastima, la gente pensando que eso es algo que los va a llevar a algo mejor, ¿no? Pero eso Krishna lo considera tapa o prácticas de sublimación en la ignorancia. Prácticas de sublimación en la pasión o en rayas o prácticas separadoras son las que hizo, por ejemplo, Hiranyakashipu o varios demonios, ¿no? Que igual hacen mucha austeridad, incluso también se lastiman, pero su mentalidad es completamente pensando en que van a obtener algo material, para obtener algo aquí y ahora, para ser más rico, para ser más fuerte, para ser más poderoso, ¿no? Y tapa en bondad o las tapa vinculador, ¿no? Es cuando uno no está buscando nada en este plano material. Uno lo hace para obtener algo, digamos, metafísico, o sea, para obtener más amor, para obtener más compasión, para obtener más cualidades virtuosas, para obtener más virtud, más dharma. Entonces, tapa en bondad son las digamos, austeridades prácticas que te van a incrementar tu capacidad de visualizar dharma o de actuar de forma virtuosa. Entonces es muy interesante. Si por ahí que a alguien le interesa ese tema, que ya se nos acabó el tiempo, chequen el Bhagavad Gita, es muy interesante. Capítulo 17, las divisiones de la fe. Y es muy, muy exquisito, muy enriquecedor. Se da uno cuenta de que uno hace eso. Muchas veces se lastima, muchas veces pensando que eso es bueno, que eso es, o que te vas a beneficiar, ¿no? Y hasta cierto punto también se puede ser alguien que se quiere, que no tiene la capacidad de ver más allá y se flagela porque es que yo quiero alcanzar a Dios y este cuerpo no me deja y esto es, ¿no? Hay algunas conferencias que he mencionado eso, ¿no? Que es gradual. La gente necesita obligarse porque su cuerpo lo obliga hacia la dharma, ¿no? Que es lo que los famosos tentaciones, siempre tenemos tentaciones. Y algunas corrientes religiosas terminan lastimando el cuerpo, castigándolo porque odian esas tentaciones y que están atraídos hacia esas tentaciones. Entonces, si lo hacen para acercarse a Krishna, en realidad están bien encaminados en un sentido, ¿no? En un sentido absoluto. Solamente hace falta que se les dé más conocimiento de esas prácticas de sublimación, que hay otras prácticas de sublimación más poderosas todavía que esas, pero hay gente que no las conoce, ¿no? Por eso es que necesitamos expandir, distribuir este conocimiento, porque hay mucha gente que sí es, sobre todo en México la gente es muy religiosa, pero por lo general no tienen más herramientas. Sí. Gracias de nuevo. Hablo mucho a veces. No, te juro. Al contrario, muchas gracias por complementar. Pues bueno, ya se terminó el tiempo. Nomás para decir la pata que le queda a Dharma, pues es la sinceridad. Y todo lo que comentas, Srivas, y creo que Srivas está de acuerdo, todo eso se necesita mucha sinceridad para trabajarlo. Por el ejemplo que decía Laksha, ¿no? De que su amigo dijo, no, pues entonces me quedo en mi zona de confort, no avanzo nada, ¿no? Eso es justamente falta de sinceridad y autoengañarnos, ¿no? O sea, porque el que es sincero siempre quiere evolucionar, siempre quiere crecer, ¿no? Entonces, pues esa es la cualidad del Dharma, de la virtud, en la que queda en esta era y que se basa el proceso que nosotros seguimos, que sí, también se basa en tapa, también se basa en los 4 que mencionamos, pero la raíz, pues es sinceridad. Porque obviamente podemos engañar a todo el mundo, pero a nosotros mismos nunca vamos a poder engañarnos. O sea, en un sentido absoluto, porque si nos engañamos y nos creemos el engaño, pero
en un sentido de que a fin de cuentas, pues vamos a darnos cuenta que no evolucionamos, no crecemos. Entonces, pues yo agradezco mucho a Shivas todos los puntos que complementó durante la clase. Realmente a mí me gusta dar clases porque aprendo. Aprendo un montón. Entonces agradezco mucho a Shivas con todo lo que complementó, lo que comentó también Al-Aqsa. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna duda o si ya tenemos que cortar porque ya son 9:07. No sé qué opine Al-Aqsa o si alguien tiene alguna duda que podamos aclarar. No, la verdad es que hay muchas cosas que aclarar y muchas dudas. Nos quedamos con un montón de cosas y de comentarios que quisiéramos hacer. Nada más que no les robamos el tiempo porque sabemos que tienen que trabajar. De hecho, este último punto que tomas es tan importante, ver nuestra sinceridad y ver un poco el ejemplo de las personalidades como Prabhupada y, bueno, que están en nuestra cadena de sucesión discipular, ¿no? Ayer veíamos el cumpleaños de Srila Acharya Devi, este documental que dieron al final, donde hablan de su vida, de todo el esfuerzo que estuvo haciendo, y bueno, que nos quede de ellos la inspiración para poder sacar lo mejor de nosotros mismos. Siempre pedirle mucho a Krishna que nos ayude a dar lo mejor de nosotros mismos, a sacar nuestro mejor potencial, ¿no? Que todos tenemos, a todos nos hizo con cualidades muy hermosas, entonces irlas cada vez puliendo más. Muchas gracias, Nimai, por la clase tan hermosa. Nada más algo perdón. rapidito, perdone. Sí, Alejandro. ¿No se dieron cuenta que falleció la abuelita de esta niña aquí en León? De Libby. Sí, le pudieron una condolencia, que bueno, no sabía. Sí, ya estamos en comunicación con ella. Muchas gracias, Alejandro. Pues Gracias. hay que hacer oración por ella. Me parece que su nombre era Luz Funes, la abuelita de Libby, y bueno, ya dejó el cuerpo. Esperemos que Krishna la tome en su refugio, y pues, gracias por recordarlo. Okay. Gracias, era todo. Hare Krishna. Un gusto, abrazos. Gracias a todos. Que estén muy bien, excelente día. Que tengan bonito inicio de semana. Bye.